Dramédica. Estamos complacidos de poder tener en nuestra cabina al doctor Carlos López, cirujano plástico. Hoy vamos a estar hablando sobre cirugía de reducción y aumento mamario. Así que ustedes pendientes a todo lo que vamos a conversar. Doctor, bienvenido a Cátedra Médica. Muy buenos días, ¿cómo están, Lisania? Doctora Mauri, ¿cómo se sienten? Un placer de tenerte acá. Un gran honor aquí estar con ustedes y poder compartir un poquito con la audiencia. Realmente es un privilegio. Para nosotros definitivamente hay que tener a médicos con buena formación, con principios éticos en su ejercicio. Es un honor y gracias por estar con nosotros, doctor López. Hoy vamos a estar hablando de uno de los problemas quizás que son más demandados por los seres humanos, tanto por las mujeres que padecen, pero no excluye al hombre, ¿verdad? El problema de las mamas también toca en una proporción muy mínima al hombre, aunque también producto de digamos, de la pareja, pues también puede ser que el hombre pues demande un cambio en las mamas, pero vamos a verlo de manera holística. El problema de las mamas, ¿dónde choca? ¿Hasta qué punto entonces se convierte en un problema el que las mamas sean grandes, muy grandes, o que las mamas sean pequeñas, muy pequeñas, que requieran que el cirujano plástico intervenga? Claro. Sí, si tomamos en cuenta que la cirugía mamaria es quizás la cirugía más realizada a nivel mundial, ¿sí? En cirugía plástica, en los reportes internacionales bueno, recientemente sobrepasó la liposucción, pero la cirugía mamaria, si combinamos tanto el aumento como la reducción, es la cirugía más realizada. Realmente el primer choque que tiene la persona o la primera necesidad que tiene para realizarse una cirugía mamaria es autoestima. Nosotros como seres humanos vivimos de nuestra imagen personal. Nosotros nos identificamos con nosotros mismos y a partir de ahí vamos a crear una imagen. Y las mamas, principalmente en la mujer, es un símbolo de identidad. Uh-huh. Y por eso esto repercute con gran fuerza en lo que es su imagen. Por ende, a la hora que tenemos una inconformidad o algo distorsionado en las mamas, las mujeres realmente se sienten muy, muy afligidas por esto. Entonces, creo que ahí viene la razón a la cual es una cirugía bastante realizada. Ya. ¿Y qué es más frecuente, doctor López? ¿El problema de las mamas grandes o el problema de las mamas pequeñas? ¿Qué es lo más frecuente? Si existe información sobre eso. Sí, la cirugía más realizada es la cirugía de aumento mamario. Aumento mamario. Esa es la que más se realiza. Yeah. Imagino que tiene que ver con el tema de que muchas veces tenemos primero el deseo de vernos con los senos grandes. O sea, las mujeres necesitan una imagen de como presenta una identidad. Uh-huh. El tener unos senos pequeños muchas veces tal vez no sea muy sexy en el ámbito social. Uh-huh. Entonces eso afecta, pero también con el proceso de envejecimiento y además con el proceso de lactancia, surge un fenómeno que es la atrofia de tejido mamario, una atrofia secundaria a la lactancia, donde se sustituye el tejido mamario por grasa y muchas veces hay una caída o una disminución en el volumen de ese seno y por eso tiende a ser una cirugía de mayor procura, o sea, el aumento mamario. Yeah. Eso se da de manera natural, doctor, porque hay mujeres que dejan de amamantar porque tienen miedo a que se le caigan los senos. Eso es un fenómeno hormonal, eso es cambio propio de la lactancia materna, del embarazo, sí. Donde primero hay un aumento de mamas para preparar ese seno para la lactancia y luego que pasa el periodo de lactancia, el periodo de embarazo, simplemente hay una disminución de ese tejido y un cambio estructural. Pero también tenemos que en el caso, por ejemplo, de las mujeres que nunca han lactado también y envejecen, también hay una tendencia, ¿no? Hay una tendencia porque la mama se va atrofiando. Exacto. Por la edad, ya deja de funcionar, ya no tiene ese... Cuando viene el periodo de menopausia, sí, ya hay un cambio hormonal propio y el tejido mamario es inducido por las hormonas. O sea,
aumenta. Si vemos en el ciclo menstrual, la mujer aumenta, disminuye la turgencia de los senos y por eso ya cuando deja ese periodo fértil, la mama cambia y se vuelve más grasa. Hay criterios, doctor, que se agotan. Ya usted indicaba que dentro de estas cirugías mamarias, pues las más demandadas son el tema del aumento de las mamas. ¿Hay criterios que se agotan antes para que el doctor Carlos López decida si va a operar o no a una mujer de ese tipo de procedimientos? Entiendo que el primer criterio es el deseo. O sea, básicamente, si deseas llegar a mi consultorio, la persona que anda buscando un cambio va a mi consultorio por vía propia. O sea, no llega una emergencia. Okay. Entonces, es tu querer hacer un cambio en tu cuerpo de una manera realista. Tenemos que tener expectativas realistas. No podemos imaginarnos querer cambiar un seno por otra persona, o sea, o tenerle un seno igual al de otra persona. Al mismo tiempo que sean expectativas propias, porque no sea porque el esposo quiere, yo me voy a operar, y eso muchas veces sucede, pero si no hay un acuerdo mutuo, realmente muchas veces si es inducido, si es forzado, la persona no va a tener una aceptación de aquel resultado, que tenga un buen estado de salud, que no sea una persona que tenga mayor de edad, principalmente, aunque en ciertos casos podemos trabajar en pacientes adolescentes, porque en el periodo de desarrollo tienen un aumento grande en los senos y muchas veces se ven afectados por la autoestima en ese periodo tan crítico de su formación. Entonces muchas veces accedemos a pacientes antes de ser adultos a hacer cirugías mamarias y son los principales razones de por qué realizar la cirugía. El caso, por ejemplo, doctor López, en el caso, por ejemplo, de las mujeres que desean hacer un cambio en sus mamas que la ven pequeñas, por ejemplo, vamos a concentrarnos ahí, y entonces quieren un volumen, pero entonces tienen una expectativa de que quieren parecerse a X personaje, por ejemplo. Es recomendado por parte del profesional o los familiares que tienen alrededor la situación, que esa paciente que desea someterse a esto, que tiene buen estado de salud física, vea a salud mental o no. En muchas ocasiones sí es necesario. Yo creo que no es parte de mi rutina, pero muchos cirujanos sí acompañan una consulta psicológica previa a la cirugía. En mi caso no es parte de la rutina, no es porque no quisiera ni porque lo encuentre necesario, sino porque muchas veces la logística de llevarlo interfiere un poco. Los pacientes que recibimos en nuestro país muchas veces son pacientes que vienen por periodo de tiempo muy corto y a veces la consulta se hace un poco difícil. Y a menos que no sea algo muy, muy marcado, entonces no enviamos al profesional. Pero sí, creo que el tema de un acompañamiento psicológico es necesario muchas veces, no solo en la cirugía mamaria, sino en muchas de las demás cirugías de cirugía plástica. En el caso, por ejemplo, de la cirugía de mama, donde hay unas mamas que son muy grandes, donde hay la llamada gigantomastia, ¿verdad? Esa cirugía, doctor, se realiza en el caso de la gigantomastia. En nuestro medio tiene una socialización de que es un procedimiento funcional más que estético. ¿O sigue siendo? Actualmente no, es un problema estético, se considera un problema estético, pero este año que pasó... Por lo tanto, no tiene cobertura en la seguridad social. No tiene todavía cobertura en la seguridad, pero ahí va. Se está sometiendo un proyecto para poder agregar este tratamiento al sistema de seguridad social y al sistema de los seguros. O sea, la Cisarril o mejor dicho, Salud Pública está sometiendo a la Cisarril para que ella sea incluida la gigantomastia como un tratamiento que los seguros cubran. Para que la gente entienda, mira, en el caso, yo recuerdo el caso de una joven, hará unos 2 años, que teníamos en la consulta del hospital, doctor Darío Contreras, y esta chica, pues, había sido referida a neurocirugía por el tema de dolor de espalda. Dolor de espalda que había sido, pues, prácticamente
desde que ella había empezado en la menarquia, su primera menstruación, había comenzado un crecimiento acelerado de sus mamas. Y la chica tenía, qué sé yo, no sé si ya tenía 18 años, pero el asunto era que era muy joven. Y la única salida, hicimos todas las investigaciones, radiografía, resonancia, todo en orden. El único problema que esta chica tenía era el peso que le provocaba a un dolor específicamente en la región dorsal. Entonces, esto pues no se debe considerar como un problema plástico, un problema estético, sino un problema funcional. Definitivamente es un problema funcional, un problema de reconstrucción. Claro. No, es una cirugía que no es estética. Estas pacientes que tienen gigantomastias tienen un sinnúmero de problemas, desde el dolor de espalda, que es muy marcado, sí. Los surcos en los hombros por el peso de los bracieles, problemas de infección en la parte del surco submamario, sobre todo fúngica, candidiasis, que se infectan secundariamente por infecciones bacterianas, ya que forman pequeñas heridas. Sí. O sea, al final y al cabo, el problema de limitación física no es lo mismo. O sea, usted andar con un peso de 4 o 5 libras en cada seno hacia adelante, ya personas que ya en los adolescentes se ve en esa forma, pero personas ya de mayor edad que tienen ya problemas de artrosis, de osteoartritis, de osteoporosis, sí, con unos senos muy grandes, van a tener problemas de funcionalidad mucho mayor que una persona con un seno más natural. Bueno, hoy conversamos, señores, con el doctor Carlos López, quien es cirujano plástico, pasado presidente de la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica. Pasado secretario general. Presidente. Bueno, pero próximo presidente. Ya lo veremos. Entonces, muchos quieren. El doctor Carlos López tiene especialidad en rejuvenecimiento facial, cirugía corporal, mamaria y tratamiento estético, tanto quirúrgico como no quirúrgico. Entonces, nosotros encontramos a Carlos López, su consulta privada, en Vitali, en la Federico Geraldino, número 45, en la Plaza Jéssica Jénica. 301 en Piantini. Teléfono 809-692-4071. 809-692-4071 y también en el 829-414-6902. Yo quiero que tú me expliques, Carlos, en el tema de las cirugías mamarias, cuando se decide hacer aumento mamario, ¿con qué disponemos? ¿Con qué tú trabajas el aumento de las mamas? ¿Se utiliza material del propio cuerpo? ¿Se utilizan implantes? Hablan un poco de esto. Sí, a la hora del aumento mamario tenemos básicamente dos tipos de opciones. Una, que es mi preferencia realmente por la sistematización, el tipo la regularidad del resultado. Entiendo que el implante mamario es el ideal para un aumento mamario. Aunque en aumentos mamarios pequeños, donde podamos tener un cierto control y que no sea un volumen muy grande, el injerto de grasa, o sea, el uso de grasa autóloga es un método bastante efectivo y que nos da unos resultados bastante bonitos. Ayer mismo hicimos un caso que quedó sumamente bien, de una paciente que no necesitaba un aumento, no quería implante, un aumento discreto, y usamos grasa. Se hace una pequeña liposucción, se prepara la grasa y se coloca en los senos. Pero el implante mamario es lo que nos da la mayor o la mejor estabilidad en el resultado. ¿Por qué? A largo plazo. ¿Por qué? ¿Qué pasa con la grasa? La grasa puede ser absorbida en un seno mayor que otro, puede haber cierto grado de asimetría. Muchas veces necesitamos reintervenciones para colocar más grasa. Y por eso muchas veces entiendo que el resultado con el implante es mucho más estable. El beneficio, por ejemplo, de usar grasa entonces es que estás utilizando el material del propio paciente, ¿no? Y que lamentablemente sí es cierto, el que se coloca un implante sabe que eventualmente va a tener que cambiarlo. Sí. A eso iba. Siempre. El implante es un dispositivo que hay que cambiarlo por razones, no necesariamente porque traiga problemas, sino porque eventualmente con el tiempo tiende a tener un desgaste.
Es un material que no hay un tiempo definido, se establece que 10 años es el promedio, pero es un dispositivo que a largo plazo hay que darle un reemplazo. Ya. ¿Cuáles son las diferentes opciones, doctora, atendiendo a calidad, tamaño de esos implantes a la hora de pues plantear las diferentes ofertas a la paciente que desea un aumento mamario? Sí, hay diferentes tipos de implantes. Los implantes los podemos clasificar en implantes de silicón, material de silicón, e implantes de solución salina. Son las dos grandes clasificaciones. El más usado es el implante de silicón, por varias razones. Da una textura mucho más natural, no tiene el problema de que se vacíe con el tiempo. El implante de solución salina, como tiene una valvulita, muchas veces esa válvula falla y con el tiempo va desinflándose y pierde volumen. Algunos pacientes piensan o dicen que se pincha un implante. ¿Eso es posible o es posible? Sí. Es posible. ¿Y es frecuente? No es tan frecuente. Sí. Sucedía más en los implantes anteriores. Ya los implantes modernos, que son mucho más... De mayor calidad. De mejor calidad. Tienen varias barreras de capas de envoltura. Por ejemplo, el que usamos actualmente es aprobado por la FDA, inclusive. Y es un implante que da una cobertura bastante buena y una resistencia a la rotura es buena. Pero ¿qué sucede? Muchas veces esa rotura sucede a la hora de la implantación. Si no usamos una buena técnica, es posible que en ese momento se rompiese y que con el tiempo esa rotura, o menos que fuese un micro pinche, vamos a decir así, y con el tiempo se haya desgastado y haya roto más. Muchas veces también implantes ya de tecnología o de generaciones anteriores eran más frágiles y también se rompen. Pero en la actualidad son muy, muy, muy resistentes. Usted hablaba, doctor, de que en el caso de esas adolescentes que sufren de gigantomastia, que necesitan pues que se les realice este tipo de procedimiento de reducción mamaria para garantizar que se encuentren en un mejor estado de salud, pues se puede hacer antes de los 18 años. En el caso del aumento mamario, la edad para poder realizar este procedimiento, la edad a partir de la cual se puede realizar y la edad límite para poder hacerlo. Sí, yo entiendo, con relación a la edad, el aumento mamario con implantes, entiendo que es una cirugía que debe dejarse para después de los 18 años. Primero que los senos están todavía en proceso de desarrollo. Todavía tenemos un periodo en que vamos a desarrollar. Segundo, creo que hasta en un adolescente no tiene la madurez necesaria para todavía aceptar un dispositivo extraño, o sea, y ese cambio en su cuerpo. Casos muy excepcionales donde se prepare, se manda a psicólogo, podríamos intentar, ya un paciente de 16 años que ya está una pubertad avanzada, podríamos usar implantes, pero realmente creo que personas adultas es que deben usarlo. Ok, y claro, como usted decía, pues no hay la madurez, pero tenemos un problema importante. Tenemos un problema que hay que saberlo llevar, pero entiendo que ya en el caso de gigantomastia, sí es un problema que ya pasa un poquito más del límite de lo que podríamos aceptar. Claro. Muchas veces no es solo algo de autoestima, sino también es algo físico, como estábamos comentando. Entonces, eso podríamos bajar unos añitos y hacerlo desde antes. Okay. El tema de las cirugías mamarias no es exclusivo de las mujeres. En el caso de los hombres, doctor, ¿cuáles son esas condiciones que llevan a un hombre a querer realizarse una cirugía mamaria? La cirugía mamaria en el hombre se llama ginecomastia. Entonces, la ginecomastia es un procedimiento el cual es bastante frecuente. Los hombres tenemos por igual una identidad con el tórax, donde nos vemos más atléticos, menos atléticos, más gorditos. Y el tórax es algo que nos simboliza bastante, aparte ya que un seno aumentado en un hombre es una visualización femenina. Entonces, muchos hombres van desde pequeños, desde jovencitos, están buscando reducir ese seno. La ginecomastia tiene dos vertientes, tiene dos clasificaciones. Tiene la que es la ginecomastia verdadera, que es cuando hay un aumento puramente de glándula mamaria, y la pseudoginecomastia, que es un falso aumento que es más derivado de grasa. De tejido graso. En los adolescentes sobre todo se ve. Los adolescentes se ve bastante. Sí. A pesar de que en el adolescente por la pubertad, los cambios hormonales, hay un aumento de la parte de la glándula mamaria, sí hay ginecomastia verdadera, pero
con el aumento de peso que estábamos hablando, la sobrealimentación que se estaba hablando al principio del programa, realmente hay un aumento mayor de personas en sobrepeso en la edad de pubertad y por esto hay un aumento de ginecomastia y los hombres están buscando cada vez más ese tipo de cirugía. Una pregunta, Carlos, con relación a esto que señala a propósito de el hombre del día de hoy está buscando servicios de cirugía plástica. Por supuesto. Sí. Las cirugías plásticas han aumentado significativamente en los últimos años. Ya el hombre, ese estereotipo que se tenía de hombre macho que no se hacía nada, eso ya ha ido cambiando. ¿Y qué es lo que normalmente está buscando el hombre de hoy en cirugía plástica? ¿Qué tipo de procedimiento? Liposucciones. Liposucción. Rinoplastías. O sea, arreglarse la nariz. Faciales, sí. Párpados. Sí. De párpados. Son las ginecomastias. Bueno, eso entra en la liposucción porque muchas veces uno combina la ginecomastia la liposucción con ginecomastia para un contorno corporal mejor. Muchas veces actualmente hacemos cirugías de liposucciones con transferencias de grasa a los músculos para dar un aspecto más atlético. Transferimos a los pectorales, a los hombros, deltoides. O sea, y los cuadritos. Se hacen los cuadritos. También se hacen cuadritos. Claro. Oye. No, pero sí, en el gimnasio, doctor, pasan por cada vez sí se hace el quirófano ya listo. Una liposucción de alta definición, donde lo que hacemos es eso, trabajamos la grasa, esculpimos la grasa de tal manera que pueda simular lo que son los volúmenes musculares de una persona atlética. Bueno, señores, hoy conversamos con el doctor Carlos López, cirujano plástico, y estamos hablando del aumento y la reducción mamaria en cirugía plástica, así que volvemos en breve, no le cambie.